Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva semana en Contreras Censo. Hoy vamos a estar haciendo un bloque bastante interesante sobre un hecho que ocurrió ayer, que fue el fallecimiento a los 93 años de Eve de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo y, bueno, partícipe de la política argentina por su cercanía con el kirchnerismo. Pero antes de introducir un poco el tema, le voy a dar la bienvenida a mis compañeros. Hoy me acompañan mis amigos de siempre. Estamos con Eric Cámara y Jero Giordano. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo estás, Jero? ¿Cómo estás, Trix? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Bien, Trix? bien, Eric, el gusto de tenerte. Bueno, mis disculpas, muchachos, estoy un poco Igualmente. mal de la garganta, pero vamos a estar haciendo lo que salga hoy para este bloque. No queríamos dejar pasar el tema, es un tema que ocurrió ayer y seguramente se va a ir diluyendo en la semana y me parece que hay algunas cosas para decir. Eh, Después podemos ir a la historia de Bebe Bonafini, pero creo que los aburriríamos a todos y es una mujer que vivió 93 años, creo que y se iría loca a cualquier lado y no sería interesante. Para así poner en contexto, Madres de Plaza de Mayo es una organización que surgió a finales de la década del 70 en el contexto del proceso militar en Argentina. Eve de Bonafini y otro grupo de madres hacían un reclamo al gobierno de ese momento bueno, por la recuperación de los cuerpos de sus hijos que casi en su mayoría, y esto es una práctica común también cuando hablamos del tema de derechos humanos en la década del 70, eran terroristas que secuestraban, torturaban y mataban gente, además de que querían dar un golpe de Estado en la Argentina para instalar una dictadura comunista que no iba a respetar ningún derecho humano. Entonces, cuando a mí me dicen tal persona tiene legitimidad moral para hablar de derechos humanos porque se le perdió, se le murió un hijo, o le desaparecieron un hijo, bueno, en realidad no es así. Ser víctima de los derechos humanos no te hace un campeón. Ed Bonafini, si mal no entiendo, perdió dos hijos, bien, en los 70 a ambos militantes montoneros, y, y quedó siempre, digamos, de alguna manera, por su lucha como inmaculada, siempre fue una mujer intocable. Y muchos dicen que ella en la década de los 70 y 80 no participó de ningún espacio político, que al contrario, había muchos dirigentes de izquierda que querían utilizar las marchas que hacía la organización para sumar algún voto y demás, y según dicen algunos testimonios, ella los echaba a patadas. Recién es con el kirchnerismo y este movimiento político que pasó por arriba cualquier tipo de norma para enjuiciar militares y además les dio mucha plata, que Eve de Bonafini se fanatiza de alguna manera con un gobierno y empezó a ser militante política desde 2003, nunca antes lo había sido. Pero entonces ahí es cuando ella pierde su legitimidad, por dos cosas. Primero, porque pasa a ser una militante de un espacio político, corrupto, impresentable, lo que quiera, pero sigue siendo un espacio político, incluso si te gusta, no representa la totalidad de la Argentina. Y número dos, me parece importante hablar de que derechos humanos, y esto en Argentina también se entiende pésimo, es un concepto universal, que son derechos inalienables que tenemos por el mero hecho de ser personas. Si yo defiendo los derechos humanos de mis amigos y mis familiares, no soy un luchador de los derechos humanos, soy como cualquier un tipo que banco a los míos y no me calientan los demás. Entonces, no merezco ningún premio por eso. Y esto es lo que me parece importante destacar, porque, por ejemplo, Pérez Esquivel recibió el Premio Nobel de la Paz también, cuando tiene el mismo criterio que Bonafini, solamente critican las atrocidades de izquierda. Y seguramente ahora los chicos tendrán un montón de ejemplos de atrocidades cometidas y violaciones a los derechos humanos que, insisto, tenemos los seres humanos por el mero hecho de ser personas. Es decir, que las víctimas de la dictadura comunista de los Castro en Cuba son víctimas de los derechos humanos. Bonafini fue 80 veces a Cuba y hay 800 fotos con Fidel Castro. Las víctimas de la dictadura de Venezuela también son seres humanos, por ende son víctimas de violaciones a los derechos humanos. Hay 800 fotos de Bonafini con Chávez, con Maduro y demás. Las atrocidades que pasaron acá en la pandemia, muchachos, no nos vayamos tan lejos ni nos hagamos lo que señalamos a los demás. Acá se desapareció gente en pandemia. Lo hizo el gobierno kirchnerista con sus aliados. ¿Dónde estuvo Bonafini, que supuestamente representa el concepto universal de derechos humanos? Entonces, así es como yo la voy a recordar. Ayer murió una militante política de izquierda que estaba alineada al kirchnerismo. Punto final para mí. No digo que bien se murió ni que mal se murió, francamente no me importa y no me genera ninguna congoja, y eso es lo que tengo para decir de Eve Bonafini. Lo que sí recalco una vez más es que no es una defensora de derechos humanos, defiende a los suyos, no es lo mismo. Eric, Jero, quiero darles la palabra, que me digan su opinión del tema. Bueno, Eric, vos estabas conmigo ayer, estábamos volviendo de un viaje en auto cuando pasó el tema, pero comentame cómo lo estás viendo. Bueno, coincido con mucho de lo que mencionás, Truco. Hay que mencionar que entre los que lamentaron la partida de Eve está el Papa.
que escribió una carta que, digamos, donde rescataron algunas frases de los medios, bueno, rescatando a Edo Bonafini, que, digamos, a mi modo de ver no hay nada que lamentar. Lo único que lamento del fallecimiento de Edo Bonafini es justamente que haya fallecido sin haber sido enjuiciada acá por los hechos de corrupción, por lo que fue la causa digamos, de sueños compartidos. Y, y después, es la misma hipocresía de siempre. Hay algo que nosotros hablamos el programa anterior, que es que hay mucha gente que pareciera que realmente cree que esta gente, la semana anterior hablamos de Cerruti, que toda esta gente ven el mundo de una manera muchas veces imparcial y que consideran que hay determinadas causas que son imparciales. Todo esto, digamos, siempre hay militancia de por medio, son gente, digamos, Evo Banfini es de izquierdas, no tiene esta relación que vos mencionabas con los dictadores o con los tiranos de Cuba, tiene esta relación que vos mencionabas también con la Venezuela chavista, con Maduro. Entonces, y que son justamente, digamos, dictaduras o tiranías que violan los derechos humanos en otros países, y que por lo tanto, digamos, le quitan toda la legitimidad al reclamo que pueda tener Evo Donafini, que además obviamente yo tampoco es que considero o veo como muchos políticos de acá que, bueno, siempre hacen esa salvedad tibia, porque igual no vayan a criticar la de Bonafini, entonces hacen toda una salvedad respecto de la figura de Bonafini y después critican su periodo kirchnerista. Yo con Evo Bonafini tampoco coincido respecto de, obviamente, de su visión de los 70. Es una mujer que estaba llena de odio. Recordemos que durante el gobierno de Macri sugirió probar las Taser, cuando se discutía todo ese tema de las pistolas Taser, en la hija de Macri, que en ese momento no sé cuántos años habría tenido, 4 años creo, o algo por el estilo. Es una mujer que reivindicó y festejó el atentado a las Torres Gemelas. Y que bueno, y además de sus causas de corrupción, obviamente yo tampoco, digamos, adhiero, digamos, o coincido con ella ni siquiera en su visión o en la lucha que se dio en Argentina, obviamente en el marco donde desaparecen los hijos. Entonces, la verdad que no creo que haya nada que lamentar más que lo que te mencioné. El hecho de que por estar, digamos, detrás de esta bandera que muchos políticos, incluso no kirchneristas o que se dicen que no son de izquierda, le tienen ese respeto y se han comido todo ese discurso respecto a los 70 en donde muchos personajes nefastos se vuelven intocables porque dicen estar defendiendo los derechos humanos o dicen están defendiendo la democracia o dicen tener esta posición que es la que se legitimó respecto de los 70. Eh, no se los discute, no se los toca, no se los critica. Entonces, la verdad que, bueno, por mi parte no lamento en absoluto el fallecimiento de Bonafini. Clarísimo, Eric. Le paso la palabra a Jero entonces para que nos comente él y después, en todo caso, interactuamos un poco entre nosotros. Jero, adelante. Bueno, como para presentar quién es esta mujer que de derecho humano, de defensora de derechos humanos, tiene muy poco, hay que tener en cuenta, digamos, quién es esta mujer. Esta mujer es la representante de una de las dos tendencias ideológicas totalitarias que se produjeron en el siglo XX. O sea, con la Segunda Guerra Mundial, vos tenés la caída del nacionalsocialismo alemán y todos sus títeres en Europa Central y Oriental. Eh, Ni siquiera pongo en esta línea al fascismo de Mussolini, que no fue un totalitarismo, fue un gobierno extremadamente autoritario, pero que nunca llegó a controlar el poder total. Eso te lo puedo afirmar hasta historiadores no llegan ni al centro, o sea, son de centro izquierda. Mussolini siempre tuvo que negociar, entonces hubo dos tendencias ideológicas totalitarias, una de ellas subsistió por estar en el bando correcto. Esta mujer representaba una de esas ideas que no tiene nada que ver con los derechos humanos. Curiosamente, sí, la Unión Soviética supo
siempre tener puestos preponderantes en las conferencias de derechos humanos, la cumbre de Helsinki, etc. Y siempre se llevaron la bandera de los derechos humanos, pero siempre fueron a los hechos, digamos, los verdugos de este fuero jurídico. Y después hay otra cuestión. Si no la quiero analizar ella, por mi parte, dejemos que hable ella en sus propias palabras. Digo un par de frases de ella, entre otras tantas, como tantas de las que nombró Eric. Mira, ella dijo, cuando habían asesinado a un boliviano y se habló de connotaciones medio mafiosas y que la policía no resolvía, etcétera, había un grupo de la colectividad boliviana en Plaza de Mayo manifestándose. Como el gobierno era el mismo color que Eve de Bonafini, Eve de Bonafini dijo, váyanse de nuestra plaza, bolitas hijos de puta, bolivianos de mierda, vuélvanse a su país. Esa es la mujer que defiende los derechos humanos. Esa mujer, en el mismo sentido del derecho a la no discriminación por cuestiones de raza o religión, le dijo a Berbisky, además de ser judío, cuando lo estaba insultando por ser supuestamente un agente de Washington, además de ser judío, como algo peyorativo, eh, cuando gobernó alguien que no era de su color y que ni siquiera era un Bolsonaro, era Macri, dijo, basta de ser democráticos para ser buenitos. Me cago en los buenos, lo dijo ella, Dixit, no soy buena. O sea, eh, no- ni siquiera ella creó su propio personaje. Son sus sectores y periodismo estúpido, periodismo advenedizo, gente que le conviene, políticos que le conviene, que han creado esa imagen. Ella misma nunca hizo un poquito de esfuerzo para generar esa imagen. Con respecto a lo que dijo Eric de las Torres Gemelas, ella dijo que estaba en Cuba y me alegré de la noticia y en una parte de su frase dice, por fin se rompe esa barrera de oro y dinero que divide a los ricos de los pobres. Justamente estaba en Cuba, obviamente visitando a Fidel Castro. Pocas barreras de oro tan grandes hay como las residencias que tienen y las que tuvieron en todo el mundo comunista los sectores burocráticos y allegados al Partido Comunista de la barrera que los separaba con el resto del pueblo. O sea, es un personaje que es una leyenda que crearon intelectuales y gente alrededor de ella. Y estúpidos, periodistas, porque eh, una frase que me gusta mucho, creo que es la única frase, algo que aportó bueno intelectualmente Perón, y él dijo, eh, siempre es peor un bruto que un malvado, porque he visto a muchos malvados volverse buenos, pero nunca a un bruto volverse inteligente. Y en esto tenía mucho sentido, tiene absoluta razón, porque vos tenés el malvado que creó ese personaje, pero después tenés un ejército de estúpidos que reprodujo ese papel que fue Eve de Bonafini, que no tiene un carajo que ver con los derechos humanos. Porque si vos entras en una guerra donde tu rival viola los procesos correctos, supuestamente institucionales, etcétera, y vos haces lo mismo, no te hace ser defensor de los derechos humanos. Vos te estás cagando en los derechos humanos como se está cagando tu declarado enemigo. Entonces, Eve de Bonafini es una farsa, no, y con esto cerraría mi idea central, es una farsa que no se autocreó, sino que la crearon intelectuales malvados y la reprodujeron periodistas y pseudointelectuales estúpidos. Tal cual, bueno, clarísimo, Jero, y muy buena data has traído preparada. A mí me parece que el concepto creo que coincidimos los tres, ¿no? Es decir, cada uno después puede querer la Bonafini y llorarla, a mí me da igual, yo no. El problema es cuando la adoran por algo que no es o nunca fue, ni intentó ser. Creo que en eso el Jero estuvo muy claro, puede decir, lo mismo pasa con Perón, por ejemplo, ¿no? ¿Viste? No, porque Perón tal cosa, y le inventan cosas que el tipo nunca dijo. Bueno, vos creo que estás en una librería, O un el libro más feminismo de Eva. que te enseñan a leer a Perón y no entendiendo a Perón, que te lo dice un tipo que nos dice lo que él quiso entender. Y me parece que acá en este caso Bonafini, por eso te digo,
la mayoría de la gente que por ahí en los 70 participó de esta lucha armada, bueno, Patricia Bullrich, hay muchos que hoy por hoy se han convertido y hoy están del otro lado, ¿no? Lo raro son casos como el de Bonafini, que se volvió peor de grande. Y desde que ella elige ser parte de esto, me parece que nosotros no tenemos por qué respetarla, porque justamente nosotros nos oponemos a lo que ella defendió toda su vida. Y en cuanto a lo que vos, Eric, decías del tema de sueños compartidos, que bueno, es una causa para los que no son de acá, por ahí Elvis, algunos que no son de Argentina. El gobierno les dio contratos para hacer casas que no hicieron y se quedaron la plata. Algo típico en Argentina con constructoras o empresas constructoras, pero una organización de derechos humanos haciendo casas, ¿dónde se vio eso? Tremendo curro. Y les voy a decir algo más, eso es la corrupción, lo que encima se afanaron, pero además, en todos los presupuestos, y al día de hoy pasa, bien, y pasó durante toda la gestión de Cambiemos, y pasó durante los 90 y pasó en todas las épocas políticas que vamos a analizar de los 80 para acá, la ONG de Bonafini se lleva plata del Estado, hay subsidios. Bonafini además En su universidad. tiene una universidad que el kirchnerismo estatizó y la subsidia y nos sale no sé cuántos millones por año. Eso no está visto como corrupción. Por eso yo le decía el otro día a Eric, no me acuerdo sobre qué. Cuando un tipo va y le cobra al Estado por tocar la guitarra. No, no, acá está el contrato de locación de servicio, acá está la factura, ¿dónde está la corrupción? El tipo fue y tocó la guitarra, le pagamos 7 palos. Y acá es lo mismo. No hay corrupción. A una universidad y está el edificio. Los chicos van, aprenden que la economía funciona bien en Cuba, aprenden, le dan trabajo a profesores que no saben sumar. Bueno, está la facu, andás cuando quieras. Y no es corrupción. Mientras, obviamente, nos desploman a nosotros para financiar este tipo de cosas. Después lo de la corrupción, obviamente, repudiable. Y yo les recuerdo que Bonafini fue citada a declarar, no quiso ir, el juez mandó a la policía, ella mandó gente a meterse en la puerta de la casa para que no pueda entrar la policía, yo los hubiera sacado de palazo, fueron ante el gobierno de Macri. Tuvo que ir el juez a tomarle declaración a la casa, como una especie de, otra vez lo mismo, ¿no? Almas privilegiadas. Como decir, la señora no tiene ganas de ir a declarar al juzgado, no se preocupe, va el juez. ¿Dónde se vio eso? ¿Dónde se vio eso? ¿Y en qué momento se lo ganó? Y eso es un poco lo que me terminó molestando. Nunca nadie se animó a decir quién era esta vieja chota. Y eso es lo que para mí es lo destacable por ahí del tema de hoy, ¿no? Es decir, si vos tuvieras, hoy por hoy está un poco más de moda hacerse el duro igual, ¿no? Pero hubo tiempos en los que vos no podías decir nada de Bonafini. Y hoy por hoy, yo estoy viendo algunos canales que le pegan con las mismas cosas que comentaba el Jero la pasada, pero dicen, no es como Carlotto, que es mucho más correcta, como si Carlotto fuera destacable. Carlotto es igual, es más educada y más inteligente, nada más, pero es igual de perversa. Entonces, otra vez lo mismo, no aprendemos, ¿viste? Es decir, ni Carlotto ni Bonafini son dirigentes de derechos humanos, son militantes políticas de izquierda, como decía Eric. Eric, ¿por qué se dice izquierdas en plural? Es como que tenés ese gatillo y no sé si está correcto o no, pero me gusta cómo queda. Es correcto decir izquierdas así en plural? Sí, porque hay muchas izquierdas, no hay una sola izquierda. Ok, ok, ok. Es Me simplemente por eso. me venía llamando la atención y nunca me había animado a preguntar. Eh, Izquierdas diversas. Hay un espectro de, digamos, de izquierdas y después cuando usa izquierda se puede usar izquierda derecha, pero en otros contextos, pero digamos, o sea que es como este, septiembre, se puede decir con eso sin ese, digamos. O sea, no, pero no es una cuestión así semántica como lo de septiembre. Acá es una cuestión de que hay veces que vos decís la izquierda tal cosa, porque estás hablando de una izquierda más general, pero después hay muchas izquierdas también dentro de ese espectro que hemos Sí, hablado de tenés un izquierda Jorge diferente. Lagos o un Stalin. Claro, O claro. está O la bueno. izquierda progre de hoy, o la izquierda más clásica, o Está bueno. miles de Bueno, izquierdas. para mí está clarísimo el tema, chicos. No sé si alguno quiere hacer un cierre, pero me parece que quedó bastante interesante y yo al menos no tengo nada más por agregar. No, no, creo que no hay mucho más para agregar, simplemente era eso, mencionar que falleció Bonafini y que como siempre salió todo el mucho político progre de centro que quiere, no se atreve todavía a cuestionar eso, porque Gerardo recién decía los medios y los periodistas, pero también muchos políticos, ¿no? Mucho político a lo tetaz, ¿viste? De ese tipo de políticos que obviamente todavía no se animan a criticar a Donafini por lo que realmente fue. Y por lo que, como decía Gerardo, ella misma no quiso ocultar nunca. Perfecto. Bueno, clarísimo, chicos. Entonces, vamos cerrando el bloque. Les agradecemos, obviamente, a los chicos que han visto este video. Les pedimos, por favor, como siempre, si les gusta. Perdón, dije una salvedad más.
Dije Decime, tetaz, perdón. quise decir manes, a lo manes. Ah, está, El perfecto. ejemplo de político progre, en realidad no era tetaz, era manes. Bueno, pero ahí está bueno que decir porque, digamos, en ese caso es un político, como hablamos en otros casos, de que incluso sin que le sume votos, realmente lo piensan. Posiblemente Manes sí esté triste por Bonafini. Men, Sí, yo me refería al político típico radical, ¿viste? Que suele estar en la oposición, no es un kirchnerista, puede estar en la oposición. No sé ni siquiera si Manes se pronunció al respecto. Yo estoy dando un ejemplo en ese sentido, porque he visto que muchos han rescatado, digamos, una parte de EVE o su lucha, y muchos la rescatan por la lucha de los derechos humanos, digamos, adhiriendo el 100% lo que fue el discurso bien, kirchnerista y la construcción en torno a los derechos humanos respecto de lo que pasó en los 70, que también es una falsedad. Entonces hay que tener cuidado con eso también. exactamente. Exactamente. Así que bueno, excelente, Eric, el cierre. Y bueno, les agradecemos a todos. Si te gustó el video, te invitamos a poner me gusta en el canal, por supuesto, y a suscribirte. Y bueno, mañana nos estaremos viendo seguramente con un nuevo video para Contrarios Censo.